Cuando el corazón del ser humano deja de ser gobernado por el Espíritu de Dios, los malos espíritus se hacen un lugar y se apropian de él. Y surge el egoísmo, la envidia, los malos pensamientos. Pues claro, si la lejanía de Dios es el reino del mal, es la oscuridad, la muerte y todo lo que ésta acarrea. Y no hay alternativa. No hay alternativa. Es Dios o el mal. Es Dios o el mal. De hecho, este último pareciera ser el señor natural del corazón. Tiende hacia él, ¿no? Hasta que nos encontramos con el Señor y nos sometemos a Él y comenzamos a ser limpiados y llenados por su Espíritu y a caminar por el buen camino. Esto es lo que le pasó a Saúl. Saúl al principio fue un hombre y un rey muy fiel a Dios y muy bendecido. De hecho, es el primer ungido de Dios como rey de Israel. Eso es tremendo porque ustedes conocen la historia. Es algo que surge del pueblo. De cierto modo, no estaba en el ideal de Dios que haya un rey terrenal, sino él directamente gobernar a su pueblo. Pero el pueblo insistió y Dios escogió a Saúl. Lo escogió como una especie de representante suyo, ¿cierto?, ante el pueblo. Por eso era un hombre muy bendecido. Pero Saúl en un momento se apartó de Dios y cayó en el abismo. Ahí su corazón comenzó a ser dominado, gobernado por el orgullo, se envaneció, se volvió engreído, y eso lo llevó a dejar de reconocer a Dios como su propio Señor. Como diríamos hoy en día, se le subieron los humos a la cabeza. Pero no es tan simple, porque dejar de reconocer a Dios como el Señor de la vida de uno es dejar de inspirarse en Él y también dejar de reconocer que cualquier poder que uno tuviera viene de Él. Entonces Saúl, en vez de gobernar bajo la guía de Dios, comienza a hacerlo según su propia voluntad y llega a buscar consejo en hechiceros. Así nos dice su biografía, relatada en este mismo texto, en este mismo libro y en otros más. De hechiceros, o sea, perdió hasta la confianza. Se olvidó de Dios y cuando eso pasa, caemos en desgracia y es lo que le pasó a él. Perdió la vitalidad, se volvió presa fácil para la inseguridad y terminó desorientado, arrinconado, paralizado. No sabía qué hacer. Y este estado calamitoso le despierta otros sentimientos negativos, como los que bien hoy en día podríamos llamar como de ansiedad, de depresión, angustia, etc. En este estado lo ven sus criados. Ellos se dan cuenta de lo mal que está el rey y buscan ayudarlo. Y con muy buenas intenciones le recomiendan la música. Porque la música tiene algo especial. Y yo soy un convencido que la música tiene algo especial porque, cierto, hay muchos estilos, muchos géneros, ritmos, y para cada uno hay un ritmo.
Yo no conozco a alguna persona que no le guste la música. Conozco personas que no les gusta el pan, pero no conozco personas que no les guste la música. O al menos no les gusta el pan como tradicionalmente lo conocemos aquí en este país, ¿cierto? De harina blanca, etcétera, o en un par de variedades, ayuya, pan francés, etcétera. Entonces ya hoy en día hay variedad, pero verdaderamente conozco gente que no le gusta el pan y no conozco a nadie que no le guste la música. Claro, conozco gente que yo podría decir eso no es música, ya, pero para ellos es música. Así como ellos podrían decir de mí, lo que tú escuchas, ya, no me gusta. La música tiene algo especial y no puede ser de otro modo si es un don divino. Y es un don divino tan grande que calma y reconforta el espíritu. Porque incluso hasta aquí en momentos como este, lo que hacemos junto a todo es cantar, oír música, ¿cierto? ¿Por qué no pintamos? ¿Por qué no hacemos esculturas? ¿Por qué cantamos? Tiene la música algo muy especial y relevante. Calma, reconforta y alegra el espíritu. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué haces tú cuando te sientes como Saúl? Dijimos, desorientado, arrinconado, paralizado, quizás ansioso, deprimido. ¿Dónde buscas tú luz para reemprender el camino? ¿Dónde la buscas? Según este relato, la música, para Saúl, pareció ser la música un excelente compañero de camino. Y es cierto, lo es, la música lo es. ¿Cómo nos alegra la música? ¿Cómo nos calma? ¿Cómo nos influye o afecta positivamente? Hasta ayuda a la concentración y a pensar. Mucha gente cuando estudia coloca música. Pero la música no tiene poder en sí misma. No es la música por la música. De hecho, visto así, el consejo de los siervos de Saúl no es tan bueno, no es un consejo muy bueno, porque enfrenta el síntoma y no las causas. Entonces dejo de escuchar música y aflora de nuevo, puede ser. Es un simple paliativo, aunque claro, es cierto que a veces es bueno partir por algo y ante el dolor un paliativo nos viene bastante bien, pero no tiene poder la música. Ella no cambia el corazón, ella no borra el mal, no lo disipa, no es contrincante del pecado. Es Dios mismo que lo hace. Y lo que a Saúl le faltaba, quizás, junto con oír música, era la palabra de algún, entre comillas, como le llamaban en ese tiempo, profeta, de un predicador de esa época, que le dijera, señor rey, usted se tiene que arrepentir, volver al camino primigenio. Entonces, cuidado con el autoengaño, con buscar calmantes y en vez de seguir el tratamiento. ¿Ya? Cuidado con la falsa paz, mejor vamos al fondo. Y el fondo de todo lo que tiene que ver con nosotros y Dios no está sino en un solo lugar, está en el Evangelio. ¿Quiere decir esto entonces que la música carece de valor? En lo absoluto. De hecho, hoy es el domingo cantate, como decíamos al inicio, de la música. No hay un domingo de la escultura, tampoco, como decías, ni de la pintura. La música es poderosa, ciertamente, pero lo es cuando alaba al Señor, cuando no deja de alabarle.
¿Y por qué ha de alabarle? Porque ha hecho maravillas. ¿Dónde? ¡Qué maravillas! Miren cómo está el mundo. ¿Verdaderamente nos podremos hacer esa pregunta? ¿Dónde ha hecho maravillas? Mira tu vida. En ti las ha hecho, en mí también y en todos nosotros. Y esto no lo podemos, o mejor dicho, no lo debemos callar. No lo callemos nunca. Contemos las maravillas que Él ha hecho por nosotros. Donde la maravilla más grande es Cristo mismo. Cristo mismo que reluce como el distintivo de lo que es digno de alabanza. Aquí está el fondo, en Cristo está el fondo. Entonces, hermanos y hermanas, vamos hacia Él. Quizás más de algunos se pregunta, ¿pero cómo? ¿Acaso Dios necesita de nuestra alabanza? ¿La necesita para satisfacer algo dentro de Él? ¿Su posición como Dios, su reputación u orgullo? ¿Necesitará eso Dios? No, ¿cierto? Veo algunas de sus cabecitas. ¿Cierto que no lo necesita? Yo tampoco, yo no lo creo. No creo que Dios necesite mi alabanza, así como, no sé, los que nos gusta algún deporte, el fútbol en mi caso, echamos barra de nuestro equipo. Dios no necesita que le hagamos barra. Más bien, la alabanza, si lo pudiéramos decir así, para quien más provecho tiene, es para quien la da. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, porque la alabanza a Dios no es otra cosa que el reconocimiento de su señorío sobre mí, como el homenaje. El homenaje a su bondad, a su misericordia y a todas las proezas y dones que me ha dado. Pero alejamos a Dios cuando no le reconocemos. Alejamos a Dios cuando no le damos alabanza. ¿Por qué? Porque nos ponemos a nosotros en ese lugar. Y claro, hoy en día la palabra alabanza parece ser extemporánea. Incluso para algunos luteranos parece fuera de contexto. Pareciera ser algo de otras confesiones cristianas. ¿Por qué, me pregunto yo? Y hoy no tengo una respuesta. Quizás lo podríamos conversar en algún otro momento. Porque en general, en nuestra forma de creer, en nuestra confesión de fe evangélica luterana, la alabanza tal vez no tiene un espacio como en otras, ¿ya? No tengo una respuesta, pero atisbo que el espíritu de nuestra época, dominado por el orgullo, por una parte nos invita siempre a la competencia y a la victoria propia, siempre a costa del otro. Siempre a costa del otro, sin importar lo que a éste le ocurra. En otras palabras, ser el mejor a cualquier precio, aunque para Dios no es así. Para Dios las cosas son al precio justo. Entonces hoy la palabra de Dios machaca contra estos sentimientos como el de Saúl, como el de desembarazarse, entre comillas, de Dios y de dejar de darle reconocimiento y poner a otro ahí en ese lugar. Machaca contra estos sentimientos, no los quiere. Y por eso nos interpela a que seamos humildes, a que le reconozcamos y le alabemos. Como David. Pero ¿cómo si David también fue un pusilánime? Dirán los que conocen la historia.
Pero por otra parte dice que David era conforme al corazón de Dios, conforme, lo más parecido posible, porque era humilde, le reconocía y le alababa. Hermanos y hermanas, la alabanza saca brillo a la fe a la fe personal y comunitaria. La alabanza nos hace conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que hace por nosotros, de lo que hará, de su poder, y nos hace conscientes de quién tenemos a nuestro favor. Por tanto, donde quiera que se alabe a Dios, Él está cerca, Él se hace presente. Entonces, ¿cómo no alabarle si es tan iluminador? ¿Cómo no hacerlo si aclara, si nos recuerda, si nos hace revivir, si pone en perspectiva lo que Él ha hecho por nosotros? Por eso hemos de alabarle y de bendecir su nombre. Hermanos y hermanas, no dejemos nunca de alabar al Señor. Amén.